Gracias, Manuel Cloutier, diputado federal por el PAN, hijo de Manuel Cloutier, referente obligado en la historia de las últimas décadas en el PAN. Eres muy crítico con tu partido, eres muy incisivo, ácido en los defectos que estás viendo en el ejercicio de tu partido en el gobierno. Yo te pregunto, ¿tú ves un cierre de ciclo en las próximas elecciones? ¿Piensas que tu partido todavía tiene un trabajo por hacer? ¿O piensas que sería positivo que este partido, con estos defectos que tú ves, pierda esta elección y entre un proceso de depuración interna? Ay, caray, lo que pasa es que lo veo muy complicado el escenario porque mira, cuando hablamos del nuevo PRI, porque así se presentan los señores, sabemos que son el viejo PRI, pero con copete. Cuando hablamos ahora del PAN, sabemos, y el mejor caso de ilustración es mi caso precisamente, de esto que me han negado la participación democrática para ser elegido en un momento dado o no en la senaduría, la candidatura a la senaduría en Sinaloa. Cuando hablamos del PAN ahora, hablamos del nuevo PRI. Y cuando hablamos de la izquierda, pues sabemos que estamos hablando del hijo infantil, el hijo irresponsable del PRI. Entonces, caray, dices tú en este cuadro, ¿qué le queda a México? Ahora resulta que otra vez habrá que presentarnos un escenario de menos peor. ¿Y cuándo vamos a tener los mexicanos una oportunidad de buscar lo mejor? ¿Cuándo vamos a empezar a ver México el futuro y dejar de estar viendo el pasado? ¿Cuándo vamos los mexicanos a empezar realmente a construir un nuevo México que se esperaba que empezara con el cambio, ¿sí? Y que hoy por hoy no llega? Y me dices tú, es que eres muy crítico con el PAN, pero lo fui con el viejo régimen también. Lo he sido con el viejo régimen. O sea, Manuel es muy crítico por una razón. Pero respóndeme, Manuel. Pero Manuel es muy crítico por una razón. Este PAN en el gobierno tiene posibilidad legítima de seguir al frente del gobierno, o tú lo prefieres en un proceso interno de recomposición después de una derrota? Me estás poniendo en una posición muy comprometida. Pero yo sé que tú eres muy honesto y muy directo. Pero te lo voy a contestar muy simple. Yo creo que al PAN le pasa como a los alcohólicos. Todo el mundo sabe, los que entienden de esta materia, que los alcohólicos no comienzan su recuperación en tanto no tocan fondo. A lo mejor al PAN le necesita tocar fondo para iniciar su recuperación. Quiero aprovechar también unos minutos, Manuel, para preguntarte sobre Sinaloa. Tú has sido muy crítico sobre la política del gobierno del presidente Calderón en materia de crimen organizado. ¿Cómo podrías referir el resultado de esta política? Nomás matizando un poco el concepto de que he sido crítico, vale decirlo también, sí he sido muy crítico porque estoy convencido, Roberto, que las cosas en este país se pueden hacer mejor. Ese es el problema. Y para esto se necesita voluntad, por un lado, buena intención, equipo, pero sobre todo decisión. Los políticos hoy en México quieren ser reinas de la simpatía. Y cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer con sus hijos, no necesariamente termina siendo el más popular, pues tampoco en el gobierno. Cuando tú tienes que hacer y haces lo que tienes que hacer, no necesariamente vas a ser popular. Pero en México la política, todo el mundo quiere ser muy bien aceptado y simpático y no hacer lo que tiene que hacer. Es un tema de responsabilidad. Y esto le llamo yo populismo. Populismo que no tiene que ver con ideologías, sino con una actitud ante la responsabilidad. Pero es muy evidente que la política contra el crimen organizado del gobierno no es necesariamente popular. Bueno, pero en el caso de Sinaloa, como lo he platicado yo en su momento y hoy lo ratifico, mira, ¿por qué critico la estrategia de Felipe Calderón con respecto al crimen organizado? ¿Por qué andan podando ramas para secar el árbol? Pues sécale la raíz. Y la raíz se llama Sinaloa, carambas, hombre. ¿O será cálculo diferencial y integral esta cosa? Realmente todos los líderes... ¿Será tan complicado? ¿Sí? ¿Tú piensas que ahí está la base? Bueno, la historia sí lo dice. Todos los líderes surgieron de Sinaloa. Ahí nació el crimen organizado. A nosotros en aquellos años le llamábamos gomeros. Hoy le llaman narcotraficantes. Ya muy rebombante la cosa, Cárteles. Le llaman crimen organizado y cárteles y quién sabe cuántos nombres, ¿sí? Pero en realidad es, y sabemos, que ahí nació esto en México. Entonces, ¿quiere secar el árbol, señor? Seque la raíz, hombre. ¿Cómo que podando ramas?
Después de estos casi 6 años, Manuel, y casi 50,000 muertos, ¿este país va avanzando en la solución de este drama o no? Yo creo que no, porque el enfoque no ha sido integral. Si este combate al crimen organizado se hace de manera integral, debe comprender al menos 4 vertientes. La primera, que es la policial, y que hay que incluirle la parte de combate al lavado de dinero, que no está incluida actualmente. La segunda es, para combatir esto necesitamos combatir también la corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado, bajo la tesis de que no existe crimen organizado sin apoyo institucional. La tercera es, no se podrá ganar esta guerra si no le ofrecemos a los jóvenes un cambio de mentalidad por la vía de la educación. Hoy los jóvenes, al menos en Sinaloa, exaltan la figura de un narcotraficante y satanizan la figura del empresario, por poner un ejemplo. Entonces, y ya no se diga de los políticos. Y a lo mejor tienen razón, no lo estoy cuestionando en ese punto, pero tenemos que meter un cambio educacional que nos permita que estos nuevos mexicanos construyan un nuevo México, los jóvenes. Y eso no se está haciendo tampoco. A casi 2 sexenios de tener gobiernos panistas, no existe en México ni una cruzada contra la corrupción, ni una verdadera cruzada por la educación en el país. Y finalmente, si queremos ganar esta batalla también, tendremos que ofrecerle a los jóvenes las oportunidades económicas y de desarrollo a las que tienen derecho. Es decir, México necesita destrabar su economía. Y mientras no eduquemos a los jóvenes y no les ofrezcamos las oportunidades, ten certeza que el crimen organizado estará presto a ofrecérselas, como ya de hecho está sucediendo. Manuel Cloutier. Con ese resumen, pues te digo, está muy claro. Insisto, no es cálculo diferencial ni integral. Manuel, esto ha sido una conversación casi sin respiro, que te agradecemos mucho en la silla rota. Al contrario, Roberto, yo siempre agradeciendo esta oportunidad que me das, por un lado de saludarte y por otro lado, pues de comunicarnos con los mexicanos. Seguimos pendientes. Gracias. Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.